en el primer foro Patria Live sobre medio ambiente, ¿no? El tema que les vamos a compartir esta vez es sobre una pregunta que muchas veces nos hacemos y siempre nos cuestionamos, ¿no? Porque yo creo que diariamente nos bombardean con información acerca de la degradación de nuestro planeta, el cambio climático y muchas cuestiones que engloban pues la problemática ambiental. Y vamos a partir con esta pregunta muy general y tal vez muy trillada, como ya lo mencioné, ¿no? ¿Nos estamos acabando el planeta? Vamos a ver las perspectivas sociales, privadas, culturales, todo lo que enfoca pues esta pregunta y relacionada al cuidado del medio ambiente. Y a mí me gustaría partir aquí para presentar a mis compañeros, Claudia, Daniela y Juan, y pues su servidor Luis, para decirles pues que nosotros pues somos también personas que nos apasiona pues no sobre este tema, sobre el cuidado de nuestro planeta, ¿no? Porque yo creo que todos es un hecho que vemos que hay una crisis, ¿no? Que está presente y que se ha representado ya sea por muchos factores, tanto físicos, químicos, en cambios de nuestro planeta, cambios en la dinámica terrestre, y no nomás en eso, ¿no? Que impactan también pues culturalmente y socialmente, ¿no? Voy a partir con esta pregunta. Para ustedes, yo les pregunto, ¿en realidad nos estamos acabando nuestro planeta? ¿Qué piensan de eso? ¿Estamos haciendo lo correcto a nivel global? ¿Ustedes consideran que realmente los líderes mundiales están haciendo lo suficiente para retroceder esta degradación? Empezamos aquí con Claudia y vamos a ir así, ¿no? Muy bien, qué pregunta tan importante que creo que es una constante. Gracias por la invitación. Me parece que el estar como seres humanos observando nuestro entorno es algo pues natural, ¿no? Es algo parte de nuestra curiosidad, de nuestra observación, de nuestra identidad también, ¿no? Nosotros, yo sobre todo como trabajadora social, comunitaria, en el ámbito indígena, preocupada por el cambio climático que se nota, por estos desplazamientos que de repente existen debido a estos cambios, ¿no? Hay lugares en los que ya es imposible vivir, donde hay bastante contaminación. Podría hablar, por ejemplo, en un caso con CAC, la elevación de los mares. Ya dejó a una familia sin hogar, ¿no? O sea, se llevó una casa y esto detonó en una serie de cosas que están rompiendo paradigmas en esa comunidad, al grado de que ya tienen sus propios huertos comunitarios echando a andar para cambiar, digamos, un poquito la historia y el mundo de esta degradación que hay y que si lo vemos pues globalmente de nuevo, sucede en muchas partes, ¿no? Sucede en muchas zonas donde principalmente hay una devastación ecológica, ¿no? Por esta suerte de, digamos, explotación de la naturaleza que ha sido cosificada, que es el problema, ¿no? Que sea con este paradigma occidental y digamos, problema del capitalismo, que también es toda una categoría donde podríamos empezar a ver por qué estos cambios pues nos permite observar que la influencia en este cambio climático es justo porque hay un desequilibrio ecológico, porque se cosificó, porque se les resta esta subjetividad a las cosas, a los espacios bioculturales, a los espacios, por ejemplo, a los territorios indígenas, que naturalmente son los que, se puede decir, que son los que protegen a la Pachamama, a la Madre Tierra, ¿no? Entonces, preocupada por esto es que me he, digamos, centrado más en este análisis y tratar de entender por qué está pasando esto, ¿no? O sea, tiene cara de transnacionales, tiene cara de políticas globales, que por ejemplo en 1886 en Estados Unidos se le otorgaron derechos humanos a las empresas, por ejemplo. Una cosa bien desconocida. Pero la naturaleza no tiene derecho a tener derechos. Entonces es un caminito que pocos países han hecho. Y por ejemplo hablaríamos de Ecuador o de Bolivia,
no se reconocen los derechos de la naturaleza, y donde, por ejemplo, podemos observar que en países como esos, en donde hay un avance en cuanto a las luchas indígenas en los congresos, se les da ese valor, ¿no? Se les reconoce, porque nuestras relaciones con la naturaleza, nosotros, el mundo occidentalizado, pues son a veces muy frías, pues, hasta de miedo a la naturaleza, a conocer eso otro que no está en la ciudad, ¿no? Porque se pretende que la ciudad es lo ideal, es el modelo de evolución o a lo que se aspira, cuando en realidad nos han arrancado esa subjetividad, o como se diría en los estudios decoloniales, la ontología relacional. ¿Cómo nos llevamos con eso otro existente que tiene vida, que está vivo, que son los vegetales, que es ese mundo que se interpreta de una manera como algo sagrado, ¿no? Creo que si empezamos a cambiar también esta forma de relacionarnos y de pensar, y sobre todo conocer esas cosmovisiones, esas otras formas de pensar, de ser y de coexistir en el planeta, puede ser que hagamos un cambio, ¿no? Porque pues no es cosa, ¿no? No es cosa, no son cosas la naturaleza, ni siquiera el oro, ni siquiera la plata es cosa, ¿no? Ahí hay que cambiar también. Somos sociedades de consumo que lamentablemente estamos sujetos a leyes que rebasan nuestra posibilidad de revertirlas, porque ni siquiera en este país han habido candados para revertir lo que tiene que ver con concesiones para minería y una serie de cosas que desequilibran, por supuesto, y que contaminan las aguas y que se apropian de ellas, y más cosas que, bueno, vuelven muy turbio el asunto, ¿no? Y pues lamentablemente también, si vemos, los defensores medioambientales son los primeros que están en el foco rojo, ¿no? Este es el país en donde mayormente se ha asesinado a defensores. Entonces, es un caso muy grave, o sea, que envuelve muchas cosas, ¿no? Y que si no nos cuestionamos eso y si no cambiamos nosotros mismos nuestra forma de relacionarnos y tal vez de tratar de incidir en las políticas como se debería hacer, pues puede ser la crisis civilizatoria esta, como dice el doctor Enrique Dussel, una señal de la madre tierra, en la que nos da la última oportunidad, porque en realidad es alarmante, ¿no? Anuncios dicen que en realidad estamos ya en ese pues apocalipsis, y no lo voy a exagerar, ¿no? Como en el fin de los tiempos, si no cambiamos este modo de ver y de ser, ¿no? El capitalismo usando de hecho la ciencia como instrumento en la técnica, porque no hay sentido ético en la relación con lo demás existente y vivo, ¿no? Sí, nos estamos acabando el planeta en mucho sentido, el modelo económico, el sistema, la estructura que está bien afianzada ahí, y pues también nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Sociedades de consumo, las modas, sí, muchísimas cosas, ¿no? Hemos perdido el sentido para vivir, ¿no? Y son muchas cosas, digo, ustedes están muy jóvenes, yo tengo 39, un hijo de 18, me preocupan estas cosas, trabajo con comunidades indígenas y les digo, es importante asomarse a esos otros mundos y apoyar, ¿no? Pues para liberar a los presos políticos como Fidencio Aldama, que es el preso yaqui por oponerse a un gasoducto, o por liberar también estas informaciones para decolonizar los contenidos educativos en general, que es una lucha que también se pretende dar desde el gobierno federal y desde la formación política con Enrique Dussel, que está ahí insistiendo, ¿no? Entiendo más. Para aprender a llevarnos diferente y aprender de ellos, de los demás, de las comunidades indígenas que están amenazadas, junto con nosotros. Okay. Sí. Vamos, sí, un excelente punto de vista, Claudia, la verdad. Yo tengo un punto de vista un poco más cuadrado, se podría decir, más del lado de la ciencia, y la verdad sí acabo de entender algunas cuestiones pues que sí no tenía muy en mente, ¿no? Y sí concuerdo con muchas cosas en las que dijiste.
Pues ahora les doy la palabra a Daniela para que nos comparta pues lo que ella piensa, ¿no?, sobre el tema. Ok, bueno, pues creo que coincido en muchos puntos que dice Claudia y sin duda es el abarcar la pregunta y el tema en general medioambiental desde perspectivas muy diferentes, o sea, pues, generalizando quizá lo social y lo científico a lo mejor, que es más o menos la división que siempre suelen hacer desde los puntos de vista, ¿no? Sí, que si es filosofía, que si es materia de derecho, que si es trabajo social, lo dividen del lado social y del lado científico, ¿no? De que tanto hablar de números, de estadísticas y todo ese tipo de cosas. Tengo la oportunidad ahora de estudiar ingeniería en ciencias ambientales. Soy egresada de administración pública, entonces me puedo jactar de decir que estoy empezando a crearme estas dos perspectivas, ¿no?, de la parte científica y la parte social. Entonces, sin duda, abordar el tema medioambiental desde un solo punto de vista es, yo creo que uno de los errores que se ha estado cometiendo desde hace mucho tiempo, desde el momento en el que empezó como que decir, hey, ¿qué onda con el medio ambiente? Entonces, siento que a nivel global se ha enfocado mucho, si bien en el ámbito económico, el hecho de cómo el sistema está acabando precisamente con el medio ambiente. Entonces, la idea, bueno, a mi parecer, lo ideal de cómo poder empatar todas esas ideas que nos lleven a poder construir un medio ambiente más sano y que puedan atender a todas las necesidades en todos los rubros es eso, ¿no? Verlo desde diferentes puntos de vista, atenderlo desde lo económico, desde lo social, desde lo científico, ver también antecedentes históricos, no nada más antecedentes históricos sociales, sino también la tierra habla, ¿no? O sea, es algo natural el hecho de que la tierra te diga, ¿sabes qué? No estás haciendo bien esto, los cambios son evidentes. Pues el hecho de cómo los procesos ambientales te digan a ti como especie estás haciendo algo mal. Entonces, algo que, una perspectiva que digo jamás lo había tenido en mente y ahora recién lo planteaba una maestra de sistemas terrestres ahí en la universidad, es como especie, decía, vemos el medio ambiente como esta onda altruista y hay que cuidar la naturaleza y todo, pero si nos ponemos a pensar realmente, el ambientalismo es un acto altruista como especie, el de decir, ¿sabes qué? La voy a cuidar porque me benefician. Entonces, dice, no hay que verlo de esa manera, pues no hay que verlo ni hay que cuidarla porque pobrecita, ni verla como, ay, hay que cuidarla porque nos vamos a eliminar como especie, sino mantener ese equilibrio entre, ok, es un lugar en el que yo vivo, en el que yo obtengo recursos, en el que puedo subsistir como especie, pero también entendiendo que yo tengo esas necesidades que cubrir y la naturaleza pues hasta cierto punto se acaba y si no sabemos relacionarnos o convivir de manera equilibrada, pues uno de los dos va a terminar perdiendo y a como yo la veo, los que vamos a perder vamos a ser nosotros porque pues la Tierra tiene tantos años y nosotros como especie tenemos una fracción de segundo de la existencia de la Tierra. Entonces, viendo desde la parte científica, probablemente nos toque perder en ese sentido y sin duda dar respuesta a la pregunta que dices, ¿nos estamos acabando el medio ambiente? Un sí rotundo, ¿no? Sí, concuerdo con lo que mencionas, ¿no? Debe de haber un equilibrio, pues, entre todas esas posturas, se podría decir, ¿no? Puntos de vista, ya sea sociales, económicos, que sí es cierto, ¿no? Tenemos ciertos modelos económicos que propician, pues, la depredación de recursos y yo creo que, pues, todavía somos una civilización joven en el sentido que no entendemos bien la dinámica de nuestro planeta, pues que, como lo mencionas, o sea, históricamente pues ha sufrido cambios y pues nuestra acción antropogénica pues está llevando a más cambios, ¿no? De este planeta, pues ya entraríamos en más teorías como la teoría de la Gaia, pues que menciona pues que es un ente vivo, ¿no? Que algunos científicos consideran que sí, que es un ente vivo. Pues también si nos vamos a documentos como la Carta de la Tierra, ¿no? Que menciona pues que realmente sí es un ente vivo. ¿Por qué? Porque pues todos los que estamos aquí, o sea, los seres vivos, al fin y al cabo, cuando alguien muere o algo, pues su composición química regresa al ciclo terrestre, ¿no? Y pues ya empezamos a ver esas cuestiones, ¿no? Ya para no saltarme tanto del tema, pues le cedo la palabra a Juan para que nos comparta su opinión. ¿Qué onda? No,
No, es que la verdad es un tema, y sobre todo por la generalidad de la pregunta, que te vuela mucho la cabeza también, o te puede romper mucho así filosofando, pues qué perspectiva le das a las cosas. Por ejemplo, a mí me voy a viajar un poquito en ese tema, por ejemplo, el capitalismo, como qué tan cierto es que podemos seguir con un modelo basado en el consumo y genuinamente lo podamos hacer verde, porque a veces hasta lo usamos de chiste el tema del capitalismo verde, ¿no? Porque, y creo que tú ahorita puedes precisar más esa parte que hemos visto, que cuando las empresas quieren ponerse verdes, mientras el fin siga siendo el dinero, la verdad termina pasando a segundo plano y como hemos visto en muchos ejemplos, termina siendo más simulación y se lucra con, con un combate al medio ambiente solamente para lucrar con el dinero. Y se me hace a mí una viajada bien dura porque entonces, si no podemos hacer sustentable un modelo de consumo, un modelo que su principio es el fin como tal, es el dinero y el consumo, ¿cómo lo replanteamos, no? O sea, ¿cómo empezamos a repensar las formas en que nos organizamos para sustentarnos entre todos? Y la otra es la complejidad que te da el tema de la globalización también a veces, cómo cambiar esquemas cuando ya estás condicionado a que si pasa algo en China viene y te afecta acá, a tu país, y cómo, y hay un libro bien curado, creo que es de Bruno Latour, que habla de dónde aterrizar, precisamente se llama, que donde ponen escrutinio, pues no es como que ya podemos volver a cerrar todas las fronteras y cada quien rasque con sus garras, ya está bien difícil, pero tampoco podemos seguir con este modelo que lo único que hace es consumir, consumir, consumir y que además te lleva a depravación de muchas cosas, tanto sociales como ambientales. Y eso es lo que a mí hasta ahorita me sigue rompiendo mucho la cabeza porque a veces uno no sabe dónde pararse. Y la otra parte creo que se me hace muy interesante es esta a veces percepción que podemos tener nosotros mismos de vernos como entes fuera de la naturaleza, tal vez porque históricamente nos quisimos ver como que el hombre o la mujer, que el humano era especial. Y a veces como que no nos relacionamos tanto, el daño al medio ambiente, como si no fuéramos parte de él, ¿no? Claro. Esa parte me hace muy interesante, cómo empezar a cambiar esa percepción que podemos llegar a tener de eso. Y no queda escuchado lo de los derechos de la naturaleza como a nivel ley, literal, como que Claro. a nivel, ok, eso está chido, está interesante. Sí, sí. La verdad que sí. Sí, y la otra parte es esta parte también de por dónde empiezas a genuinamente querer cambiar algo. Y creo que ahí sí es una parte muy de filosofía o de sí sentarte a pensar, porque creo que es un problema tan complejo a nivel también filosófico, de dónde me paro, porque si no veo dónde me paro en el aspecto de cómo me estoy viendo organizándome como sociedad, tal vez esté haciendo muchos esfuerzos en vano en querer salvar un modelo a quererlo forzar a ser verde cuando hemos visto que al parecer no está pasando, ¿no? No sé, creo que da mucho a que genuinamente nos demos el tiempo de seguir pensando y analizando ese tipo de cosas para poder saber dónde pararnos exactamente y poder accionar en un rumbo estable. Y lo otro que ahorita nomás porque lo dijiste global, se me hace muy chistoso que muchos de los tratados que se hacen a nivel internacional, pues al final de cuentas son como, hacemos un tratado de amigos de que sí, vamos a hacerlo, más no es como que es, como dirían a nivel legal vinculante, ¿no? No es como que va a pasar algo si no lo haces, como le fue el tratado de París, claro, por ejemplo, ¿no? Al final de cuentas. Y creo que eso es todo por la primera intervención. No, sí, concuerdo completamente, ¿no? Muchas veces este tipo de tratados únicamente quedan en la simulación, ¿no? Simplemente son tratados, se hacen conferencias, se reúnen líderes mundiales, pero al fin y al cabo, pues, se llega a nada, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque, pues, recaemos en eso, ¿no? Que muchas personas también tratan el tema medioambiental, no tanto, pues, por ese lado, por el lado verde, de empezar a plantar arbolitos y ese tipo de cosas, sino por el lado de que es una crisis civilizatoria, ¿no? Es una crisis que nos estamos enfrentando como civilización, pues, ¿no? Que todavía no comprendemos bien la dinámica, pues, de nuestro planeta y tenemos un modelo, pues, económico que es insostenible, ¿no? Que ya hemos visto. Pues lo hemos visto aquí en México, ¿no? Con el neoliberalismo, ¿no? De las crisis que ha creado, ¿no? Pues la violencia, ¿no? Cada vez más desigualdad económica. Y al fin y al cabo, pues todo eso lleva a la depredación, ¿no? De que vengan las grandes corporaciones a instalar y
robar recursos, extraer indiscriminadamente, porque se pierde ese valor, ¿no? Ese valor a tu tierra, a donde habitas, ¿no? A los recursos, a la flora, a la fauna, ¿no? Yo también por eso considero que sí, es una falta pues de valores, ¿no? También una falta de humanismo propio, ¿no? Que ha proporcionado pues y que al fin y al cabo favorece, ¿no? Este tipo de modelos económicos, ¿no? Porque pues estos tipos de modelos, ya hablamos del capitalismo verde o como lo quieran llamar, pues lo que propicia es vender, ¿no? Vender el consumo, que la gente esté consumiendo. Y pues el consumismo en qué se basa, ¿no? Pues en generar un vacío, ¿no? En desconectarte de tu ser, de la tierra, de tu cultura, ¿no? Para consumir, ¿no? Yo ahí por eso sí considero que incluso pues nuestros gobiernos, tanto federal pues como estatal, sí están haciendo bien las cosas en fomentar pues los valores, ¿no? Como la cartilla ética pues que promocionó AMLO pues en su momento, porque sí es una crisis pues civilizatoria, ¿no? Que se perdieron ese tejido social, ¿no? Se desintegró. Y pues aquí, por ejemplo, yo considero, muchos critican pues al gobierno del estado que se les da mucha importancia al cuidado de los animales, y yo considero que es algo elemental, ¿no? Tienes que dar esa imagen y compartirla de que pues todos aquí contamos, ¿no? Que todo tiene valor, pues, ¿no? Representar que la vida pues tiene su valor y que todos estamos aquí, ¿no? Creo que ese es un fin muy bueno que no debemos de perder, ¿no? No dejarnos llevar por esto es ridículo o algo, ¿no? Cuando al fin y al cabo estamos viendo pues que quienes ponen el ejemplo pues hay que seguirlo, ¿no? Hay que cuidar a nuestro alrededor, a los indefensos, que en este caso pues son la flora y la fauna, ¿no? Que al fin y al cabo pues están en peligro pues de la actividad misma antropogénica, ¿no? Por eso yo considero que sí es muy importante esa labor, ¿no? Tanto de gobierno que lo fomente, pues, que lo fomente y que se vea a cabo, pues, para que al fin y al cabo, pues, quieran o no, eso sí replica mucho en el pensamiento de las personas, ¿no? Lo que nos llega, lo que nos bombardea de información, sí nos afecta demasiado, ¿no? En esto. Y pues partiendo a estos comentarios que dijeron, pues la verdad que sí me dejaron pensando, porque como ya les había comentado, ¿no? Yo tengo una idea muy cuadrada, ¿no? Más científica de lo que es la dinámica de la Tierra, ¿no? Y cómo se ha ido degradando, cómo se han ido rompiendo los procesos biológicos, químicos o físicos de la Tierra. Yo les pregunto a ustedes aquí, pues a nivel país, Latinoamérica, ustedes, ¿qué propondrían para mejorar esta situación, ¿no? Ya sea a nivel gobierno, nivel incluso sector privado, social, o sea, ¿qué podemos hacer para pues erradicar esta crisis, ¿no? Porque sí, o sea, muchos pensamos que pues individualmente la verdad las cosas es difícil que cambien, ¿no? Pero colectivamente pues podemos hacer algo grande, ¿no? No sé qué piensan ustedes de esa cuestión, ¿no? De qué se puede hacer y de lo típico de partir de ahí, ¿no? De lo individual, de lo colectivo. ¿Qué podemos hacer ahí, ¿no? Yo les pregunto a ustedes. Me encanta que hayas comentado los esfuerzos que se han hecho en el gobierno federal en cuanto a la alineación, digamos, con pues estas ideologías que son bien importantes, como la filosofía de la liberación, ¿no? Que es básicamente esa ideología la que viene inserta en la cartilla ética. Insisto, el doctor Enrique Dussel, junto con... Probablemente todavía pensamos, yo como estudiante que fui en algún momento de trabajo social, pensamos desde el Estado-Nación, pero resulta que hay otras naciones, por eso también en Ecuador se le llama Estado plurinacional y a esos transnacionales. Ese modelo hay que cambiarlo, porque hay gente que tiene una relación muy
espiritual, pues con lo otro, ¿no? Con su mundo, el mundo indígena. Esos mundos indígenas no hay que pensar que son del pasado, son muy del presente y de ellos podemos aprender tanto. Es hermoso todo lo que podemos aprender de los mundos indígenas. La propuesta es esa, conocer los mundos indígenas, ver qué hacen, qué están ellos demandando y acompañar a los defensores también. Es bien importante, pero no solo eso, o sea, es también importante dejar de ser consumistas, por supuesto, pero también pasar de ese estado negativo, porque hay mucha gente que se puede estar quejando, pero para pasar a la otra parte de organizarse, como aquí, que fue una comunidad de base antes de ser Morena, fue una comunidad de base antes de ser partido. Entonces, la democracia participativa es bien importante. La formación desde el sentido ético por la vida y no por el consumo, no por el tener más, sino el ser. Se ha dejado de un lado el ser. Entonces, es bien importante cambiar esa lógica desde, como les digo, los contenidos, los aprendizajes que tenemos y también visibilizar no solo lo negativo de los despojos, por supuesto que es importante y luchar por eso. Y lamentablemente, como tú comentabas, Luis, es terrible, Juan, Sí. es terrible pues que puedas llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar que se construya una presa, pero solamente se quede, no sea vinculante, pues. Es que es bien terrible eso. Es que mi viaje, por eso me viajo tanto. Por ejemplo, ¿ustedes creen que uno de los principales aspectos debería dejar de ser consumir tanto? Pues claro, o sea, ¿qué consumes? Eran sociedades de consumo, de entrada, por ejemplo, el tema es que cómo replanteamos, porque si eso nos hiciera caso todo el mundo, pues te metes en una crisis económica enorme, porque si nadie se consume entre nada, o sea, el sistema se basa en eso. Por eso me hace tan loco, porque si genuinamente la gente agarrara y, claro, le vamos a hacer caso, vamos a consumir, mucha gente se queda sin comer también, porque pues entonces a la forma que es hoy en día el sistema se necesita consumir. Por eso me quedo así con esas... Ajá. Es que eso es bien denso, porque estamos hablando de una clase media, vamos a decir, no, que difícilmente va a renunciar a los privilegios, pero se trata de no acumular por acumular. O se trata de una sustentabilidad, se trata de buscar soberanías alimentarias, se trata de conocer cómo trabajar la tierra, se trata de evitar, o sea, está el pobre es otro, digamos, si lo vemos como otra categoría, el pobre, el indio, la mujer, porque es un sistema, ¿no? Patriarcal, sobre todo eso, ¿no? Que lamentablemente desplaza y tanto a la naturaleza como a las mujeres, como al indio, y así lo ha feminizado. Es un asunto denso. Feminizado, ¿por qué? Porque a la mujer también se le ve como inferior. Y entonces, me parece que es importante hacer cambios en las políticas públicas, pero también acompañar, como les digo, esos movimientos indígenas que existen por respeto a la dignidad humana, ¿no? Claro. Respeto al otro y también entender que no puedes ir a quitarle algo que le pertenece y que lo ha cuidado, pues. Creo que sí hay alternativas, por ejemplo, las tecnologías que pueden funcionar perfectamente, pero sin estar devastando la zona, sin estar despojando. El impacto al río Sonora y lo que decías, por ejemplo, de que, pues de las empresas, hay un área que se llama responsabilidad social que sirve nada más para aparentar, para simular. Sí, pues. sí, sí. Y eso es terrible porque no han hecho ninguna remediación para el río. Grupo México dándote arbolitos así. Sí, Hermosillo Rural está contaminado por esas aguas y hay cosas que lamentablemente no se ven, se invisibilizan, pero que nos va a dar un problema de salud pública tremenda, ¿no? Sin dejar de mencionar el problema emocional de las personas, o sea, sus espíritus. Hay una herida colonial, pero también vigente, una falta de atención a problemas intensos de sociedades sufrientes y de las periferias que también están despojadas de muchas oportunidades y derechos y acceso a justicia ambiental también, porque no tienen derechos. Entonces creo que hay muchos frentes, hay muchos frentes por los que se puede trabajar y sobre todo el cambiar la forma también en que vamos a aprender de ciencia, porque
está la ciencia positivista, pero también está la ciencia que han manejado los indígenas a partir de la experiencia. O sea, yo les digo ahora, la decolonialidad del saber implica el aprender de los saberes ancestrales, como por ejemplo la medicina tradicional que se está reivindicando ahora con la farmacopea mexicana, por ejemplo, va a darle su justo lugar a esos saberes que se han minimizado y que pueden ser tomados como supersticiones, ¿no? O por ejemplo, como hay otras enfermedades que no cura la ciencia positivista, pero que sí la entienden las comunidades indígenas, como un mal puesto, como un mal de ojo, pero que en realidad que te quedas, existen, y las plantas sagradas, y hay unos mundos que en realidad ignoramos e infantilizamos, que hay que darle su justo lugar, y que ya la ciencia misma sí puede comprobar su poder, sus principios activos, pero hay una subjetividad. O sea, los mayas, por ejemplo, le dan un valor al viento, el viento como un elemento sagrado, como el aliento. El agua también tiene su propia vida y tiene su, pues, obviamente sagrada, estamos más bien. Sí, o sea, creo que hay que ver todas esas partes, todos esos elementos para poder integrarlos a nuestro pensamiento, o sea, no, y a nuestra forma de ser y actuar, pues. Sentirnos comunidad y actuar como comunidad. Y realmente sí bajarle un poquito, o sea, no un poquito, hay que bajarle un frío. O sea, por ejemplo, o sea, y es en serio, es difícil, puede ser y todo, pero hay que ponerse también con mucha empatía en el lugar de los demás, pues. Aprovechar el momento ahora para cambiar las políticas, empujarlas, no solamente en esta administración, sino las que siguen. A mí me da mucho miedo que no se vaya a lograr, que en realidad siga el neoliberalismo operando, pues, desde esas cosas oscuras que suceden, ya saben, paramilitares, cosas tan densas que suceden y que influyen en el cambio climático. O sea, monocultivos, cosas así que atienden ese modelo capital, pero oscuro, el capitalismo oscuro, que está más denso porque opera dentro de la ilegalidad y se impone con las armas. Wow, eso también, creo que eso le da al planeta también una emoción, le da el miedo, da una vibración también. Hay que cambiar todo eso. Justamente que mencionas eso, ¿no? De muchas problemáticas ambientales que están ahí en lo oscuro, ¿no? Y no lo vemos. Pues yo creo que a lo mejor algunos sí están enterados, ¿no? Pero pues aquí pues todos sabemos que Sonora pues es una tierra pues de ganadería y agricultura, ¿no? Y pues tenemos los campos de la costa, ¿no? Y mucha gente dice, pues es que ya viene el otoño, el invierno, y empiezan es normal que empiezan los problemas respiratorios, empiezan las enfermedades, pero no es normal, ¿no? Yo creo que mucha gente desconoce que ahí en los campos pues de la costa se queman toneladas de llantas para mantener los cultivos, pues los monocultivos que tú mismo mencionaste, y mantener ahí pues que esa producción no se pierda, pero que a costa de que todo ese viento, toda esa carga contaminante que es sumamente cancerígena, no recuerdo bien cómo es la palabra, llega aquí a la ciudad, llega a las poblaciones y empiezan los problemas respiratorios y tenemos esa exposición crónica, aguda a esto. ¿Y en qué deriva todo esto? Pues hemos visto que ha aumentado mucho los casos de cáncer, hemos visto pues que las enfermedades respiratorias es muy común, que las alergias, y llegamos al punto de normalizarlo, pues, y ese es el lado pues oscuro, ¿no? Ahí que muchas veces está oculto y no se deja ver o no lo dejan ver, ¿no? Pero ahí están pues esas problemáticas, ¿no? Esos millones de neumáticos que se queman pues en estas temporadas para mantener los cultivos, ¿no? Cuando hay tecnologías pues lo suficientemente adecuadas para mantener ahí, pero no, pues se van por el lado económico porque sale más barato juntar toneladas de llantas y incinerarlas, ¿no? Fíjate, Luis, que eso que comentas, y lo aprendí hace poco, y mucho de mi perspectiva en este tema ambiental
es casi que nueva y inclusive algunas opiniones que pueda tener yo puedan partir directamente desde la ignorancia, ¿no? Entonces, esta cuestión de que estamos hablando de que cerca del 40% de problemas de la salud están vinculadas a problemas ambientales, pues, y que a veces no lo vemos. Y esa cuestión del aire, porque es algo que estamos viendo en clase, ¿no? El hecho de la contaminación del aire, y justo nos decía la maestra, el hecho de que la gente dice, es que en Hermosillo la alergia, y todo el mundo tiene alergia, pero todo el mundo piensa que es porque enverdece Hermosillo y porque llueve, pero realmente dice, hay contaminantes que ni siquiera podemos imaginar que en el aire. Igual, por ejemplo, en el agua, el hecho de que los niveles permitidos de plomo, por ejemplo, o de otras sustancias en el agua, dice, mi maestra no es mexicana, entonces dice, a mí me parece sorprendente y no sé si es porque los mexicanos tengan un sistema súper poderoso que puedan resistir niveles más altos de otras sustancias que en el mundo no, nos da a entender que nos está superando la capacidad que tenemos como seres humanos para poder cubrir necesidades, porque dice, si lo evalúas, de decir, ¿por qué en México se permite tanta cantidad de plomo en el agua, por decir algo, y en otros países no? O si te vas a ser más específico en el caso de Hermosillo, dice, es que si bajas esos límites te quedas sin agua, porque el hecho de que tengas que cada vez extraer agua de lugares más profundos hace que cada vez que el agua sea menos limpia, ¿no? Entonces, cuestiones de ese punto, ¿no? Y otra cosa que también, nuevamente, hace poco aprendí también esta cuestión de los monocultivos, yo no sabía, y cruzando un poco esta parte de lo económico y de cómo consumimos y qué consumimos, con la parte esta de los conocimientos ancestrales, y que muchas veces lo decías al principio, ¿no? Antes de empezar, que muchas veces vemos como que todo lo que era antes de la conquista te quedaste en el pasado, te quedaste en la ignorancia, y siempre vemos con esos ojos maravillados a la cultura occidental. Entonces, la cuestión esta de que, por ejemplo, ¿no? nuestros pueblos indígenas, por ejemplo, la cuestión de cómo ellos cultivaban, ¿no? De voy a sembrar el maíz a una vez la calabaza porque el agua que extrae y los minerales que aporta. Entonces, cómo hacían estos cultivos diversificados y cómo hacían que te ahorrabas agua, te ahorrabas espacio, todo este tipo de cuestiones que a lo mejor y no eres consciente, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en el caso de la costa, como mencionaba, yo no sabía que fue la costa de Hermosillo seleccionada para hacer esos experimentos de un estudiante en Arizona, que fue el que empezó, ¿no? Con esta onda de los monocultivos, que si bien uno piensa, bueno, yo pensaba, dices, pues qué padre que se planten tantas hectáreas de maíz, ¿no? A mí se me hace súper bien, qué padre que haya más espacio para poder sembrar maíz, para poder sembrar X cosa, ¿no? Pero no entendemos esta parte de que el hecho de que sea monocultivo repercute ya no solo en la cuestión económica, sino en la cuestión terrestre. Pues ya estamos hablando de afectaciones al suelo, el hecho de que se erosione el suelo, el hecho de que tengas, por ejemplo, la cuestión esta de la quema de llantas. Lo que yo conocía era, por ejemplo, la quema de espárragos en Caborca, que también tiene ese mismo fin, del hecho de invertir dinero, y que aún así esa inversión de dinero signifique menos pérdida para otra gran inversión de dinero, pues. Y obviamente dejando de lado esas cuestiones, el precio ambiental, pues, ¿no? Es decir, que me resulta más barato quemar llantas o quemar espárragos o cultivar espárragos para después quemarlos, que lo que me representa implementar otra tecnología o implementar la cuestión de cultivos diversificados para que ellos mismos sean sustentables, ese tipo de cultivos, ¿no? Entonces, replantear, yo creo que sí es muy importante, como menciona Claudia, replantear qué consumimos y por qué lo consumimos, pues porque ya estamos llegando a niveles de decir, necesito esto, quiero esto, o no soy si no tengo, o soy si tengo. Entonces, todas estas cuestiones están muy, lo ligo mucho a esta cuestión filosófica, ¿no? Que dices tú, cómo nos entendemos como especie, cómo nos vemos, y como Juan Pablo lo mencionaba hace rato, el que nos estemos entendiendo fuera de la naturaleza, pues no comprendernos en uno mismo, agregarle un valor a la naturaleza sin entender que nosotros somos el valor en sí mismo en la naturaleza, ¿no? Entonces creo que sí, hay mucho que decir al respecto, pero, no sé,
dijera Juan Pablo, te viajas, ¿no? Entre tanta cosa, entre tanto conocimiento, el hecho de abocarlo a lo económico, el hecho de abocarlo a lo científico, el decir, ¿sabes qué? Los alimentos, cómo se constituye, por ejemplo, no sé, la litósfera, todo ese tipo de cuestiones. Creo que son como que muchas piececitas que aquí el trabajo para poder ir, ya ni siquiera ir deteniendo, el ir resolviendo problemas, ¿no? Porque creo que ya en este punto ya no podemos hablar de cómo detener, cómo frenar. Tenemos que hablar y empezar a implementar soluciones, a reparar el daño que ya hicimos, porque en un principio yo creo que cuando yo empecé a tener como que esta conciencia ambiental, no sé, en la prepa, por decirlo así, todavía se hablaba un poco, ¿no?, de cómo frenar el cambio climático, cómo detener las consecuencias del cambio climático, pero creo que, y en estos últimos años se ha visto muy acelerado pues todo esto, y ya nos tenemos que poner en este punto de, ok, ya no puedes detener. Ahora toca solucionarlo, toca remediarlo, toca como que empezar a solventar todos esos parches que ya creamos, ¿no?, en todo el sistema. Me estoy dando un viaje. No, es que vuelvo, ay, no sé, me es bien difícil tratar de conceptualizarlo cuando es algo tan global, tan filosófico muchas veces, el dónde paro, dónde no, en esos aspectos. A mí algo que se me hace muy interesante a nivel un poco más bajarlo, como le hacemos, es donde contraponemos. Creo que a veces se entiende la crítica muchas veces que muchos gobiernos tratan de darle la responsabilidad al ciudadano, tipo, no, el que tiene que cambiar sus hábitos eres tú. No creo que como tal esté mal tratar de fomentar cierta cultura, por ejemplo, que tú cuides tu agua en tu casa, siempre y cuando seas consciente que el principal responsable no eres tú en tu casa, no cuidando el agua, es todo un sistema, ¿no? Y todo empresas transnacionales, lo que quieras, ¿no? Porque a veces nos vamos a, yo no hago nada porque pues no es culpa del individuo, pues entienden esa cierta perspectiva de que no es como que culpa del individuo como tal, pero nos vamos a cuando es culpa del sistema, es algo muy abstracto. El sistema es mucha gente haciendo muchas cosas en muchos lugares. ¿Cómo trato de bajar eso a puntos específicos de qué sí cambiar? Porque al final de cuentas nomás decir, y pasa mucho a nivel gobierno, el gobierno corrupto. El gobierno son un friego de instancias diferentes, instituciones de diferentes tipos de poderes, que al final de cuentas son personas en muchos lugares haciendo eso, pero individualizamos el sistema como si fuera una persona siendo mala, ¿no? O el gobierno fuera un cabrón. Entonces, ¿cómo le damos ese balance a, está bien, yo puedo poner mi parte desde donde puedo, siempre también siendo consciente que tengo que reflexionar las formas del sistema? ¿Sí me voy a entender en esa parte? Sí. Y lo otro que, bueno, lo mismo es que se me hace bien complejo lo del consumo al final de cuentas, ¿no? Kant decía que subieras tu principio a una máxima, le decía él, para ver si no se caía en el aspecto moral de, por ejemplo, decir, vamos a dejar de consumir. Bueno, si vamos a establecer eso como algo bueno y todos dejamos de consumir en un sistema que involucra el consumo, no, pues nos va a cargar, nos regalan todo, ¿no? Entonces, yo me rompo mucho la cabeza en dónde te paras precisamente, porque creo que si no ponemos a reflexionar dónde nos paramos para generar una ruta, vamos a estar tratando de darle 1000 rutas diferentes y el problema que hay. Y la última parte es que somos muy incompetentes a veces como seres humanos en actuar en base a cosas que van a pasar en un futuro. A veces decimos, no, que en el 2030, en el 2035, ¿no? Y el problema es que lo ves como algo muy allá, y como son cambios chiquitos, paulatinos, cuando empieza a llegar el momento, no fue como que fue así de sentón un cambio entero, se fue dando paulatinamente y de repente normalizas cuando ya llega eso que en su momento fue impensable o por una crisis, ¿no? No sé, creo que te da mucho para reflexionar, pero sí me rompe mucho a mí la cabeza saber cómo, dónde nos vamos a tener que parar en algún momento, o nos vamos a tener que esperar hasta que genuinamente se acabe el desmadre. Me gustaría decir algo que no se me puede pasar. Tiene que ver con la metafísica de las cosas y vamos a hablar de Marx. Los objetos que consumimos. ¿Qué hay detrás de cada objeto? Ajá. ¿Quién lo hizo? Sí. ¿Qué empresa? ¿Hay trabajo vivo ahí? ¿Hay trabajo esclavo? Puede ser. ¿Hay explotación? ¿Hay
hay desplazamiento, hay sangre. Eso, si no nos sensibiliza, si no nos pone corazón y nos regresa el espíritu humano que se perdió por el modelo occidental, entonces estamos condenados a morir primero como especie. Todo lo demás que se queda. No, sí, son palabras pues impactantes, ¿no? Que no dejan de ser ciertas, que son totalmente adecuadas pues a la crisis civilizatória